Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está usted? Bien, Hola Pablo, bendiciones. amén. Igual. ¿Cómo las ha tratado el Señor esta semana que pasó? Bueno, sí, esta semana que pasó. Muy bendecidos. Dios es bueno en gran manera. Qué bueno, me alegra mucho. Gracias. Sí. A mí me... Qué raro, ¿se veía así? Bien. ¿Me acaba así? La llevo acá. Ujú. Vamos a ver quiénes más faltan. Y si no, damos por comenzar, empezamos la clase. Esta vez me tocó conectarme en el celular, entonces no voy a poder estarles compartiendo la pantalla, pero igual ahí vamos desarrollando la clase. Entonces, si gustan, comenzamos. Si alguien quiere hacer la oración de inicio, ¿verdad? Siéntanse con toda la libertad. La hago yo si quieren. Perfecto, gracias. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de poder reunirnos en tu nombre, Dios, para poder aprender más de tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú el que tome control, Señor, de esta clase, Dios, que uses a nuestro hermano Pablo para que nos hables por medio de él, Señor. Te pedimos, Dios, que todo lo que aprendamos, Señor, nos sirva, Dios, también para compartirlo con más personas y que puedan recibir de tu amor, Señor, de tu palabra, de tu mensaje. Y te agradecemos, Señor, por poder compartir, Señor, y saber que podemos hablar de ti libremente, Señor. Te amamos, Señor, y te ponemos esta clase en tus manos. Amén. Amén. Bueno, nuestra lección de hoy es la lección número 6, el sacrificio eficaz de Cristo. Nuestro objetivo va a ser identificar las evidencias del sacrificio de Cristo. Luego de esta lección vamos a poder valorar aún mejor todos los beneficios del sacrificio de Cristo para los elegidos y la garantía sublime de nuestra salvación. En el 6.1, redención particular. En esta lección estaremos estudiando la doctrina de la gracia llamada redención particular, la cual explica cómo la cruz fue destinada a salvar ciertas personas en particular y no a la humanidad en general. Y básicamente nos concentraremos en 3 evidencias bíblicas que explican la eficacia del sacrificio de Cristo. La redención particular de Cristo, el sacerdocio de Jesucristo en este maravilloso acto de salvación y el alcance de dicho sacrificio. Lo más bonito de estas doctrinas de la gracia, ¿verdad? Es que son doctrinas o son temas que nosotros podemos comprobar bíblicamente, ¿verdad? No es como que alguien se lo inventó y empezó a llamar las cosas así, sino que son cosas que están en la Biblia. Les ponemos un nombre, ¿verdad? Como sacrificio eficaz de Cristo, ¿verdad? Redención, que tal vez algunos de esos términos no encontramos en las escrituras, pero la idea del principio, ¿verdad? La idea de estas doctrinas se encuentra claramente en las escrituras, y eso es lo más bonito, ¿verdad? Si alguien quiere leer la primera evidencia, por favor. ¿Sí me escuchan? Leo, Pablo. Por favor. Dice, primera evidencia, la redención particular de Cristo. En la actualidad hay muchas objeciones con respecto al hecho de que Dios no ame a toda la humanidad y que el sacrificio de Jesús no fue para todos. Pero veremos otros textos bíblicos que demuestran esta verdad. ¿Por quiénes murió Cristo según Mateo 1:21? Perfecto. ¿Alguien tiene Mateo 1:21? Antes de continuar, por favor, una persona que busque Mateo 1:21, otra Juan 10:15 y otra persona Hechos 20:28. Yo tengo Mateo 1:21. Por favor, Claudia, ¿nos lo puede leer? Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tengo la NBI. Perfecto. Entonces, ¿por qué murió Cristo según Mateo 1:21, Claudia? A su pueblo, por su pueblo. Por su pueblo, ¿verdad? Y lo especifica, dice su pueblo. Eso es mío, no Claro. por él. ¿Y qué nos dice Juan 10:15?
¿Quién tiene Juan 10:15? Vamos a ver. Ujú. Juan 10:15. Dice, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Por ¿Por quiénes qué? murió Cristo? Por las ovejas. Por Su las rebaño. ovejas. Ujú. Correcto. Digamos, su pueblo, sus ovejas. ¿Y qué nos dice Hechos 20:28? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ok. ¿Por qué murió Cristo? Pues entonces, Por el rebaño, dice. por su iglesia. Creo que es Por su iglesia, para apacentar su Sí. iglesia. Ajá, por su iglesia. La iglesia, ajá, del Señor. Ujú. Hechos 20:28. Ujú. Solo para confirmar ahí un momento. Entonces llevamos que murió por su pueblo, ¿verdad? Por sus ovejas y por su iglesia. Ujú. Entonces, muchos se preguntarán, ¿qué del amor de Dios? ¿Dios ama a todos por igual o tiene un amor especial para los elegidos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué consideran sobre estas preguntas acerca del amor de Dios? ¿Hay un amor, digamos, el amor de Dios es igual para todos o hay una diferenciación? La semana pasada vimos un tema muy similar, ¿verdad? A este, que nos hablaba de cómo Dios ama a sus elegidos, ¿verdad? Y ese amor es el amor que Él le tiene a Cristo, ¿verdad? Es el mismo amor que nos tiene a nosotros, bueno, a su pueblo. Entonces, dice que en Juan 17:26, ¿cómo se compara el amor que Dios tiene para con Jesús con el amor que tiene para sus elegidos? Juan 17:26. Vamos a ver si encontramos Juan 17:26. Yo lo tengo. Listo. ¿Qué nos dice? Y les he dicho, no, perdón, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ujú. Entonces es el mismo amor, ¿verdad? ¿Cómo compara Dios el amor que tiene con Jesús con el amor para sus elegidos? El mismo. El mismo amor. En Tito 3:4 dice, en Tito 3:4, vamos a leerlo. Tito 3:4, para que nos quede claro la idea. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. La frase amor para con los hombres es una sola palabra en griego, filantropía, lo que significa benevolencia. Note que no es ágape, la palabra ordinaria para amor, la cual es reservada solamente para los creyentes. ¿Cuáles son las dos palabras en Colosenses 3:12 asociadas con los elegidos? Busquemos entonces Colosenses 3:12. A ver qué nos dice Colosenses 3:12 acerca del amor. ¿Cuál era la respuesta de si Dios ama a todos por igual? No, tiene Un el amor amor que tiene especial. para sus elegidos es diferente para con todos los demás, ¿verdad? El amor que tiene para sus elegidos es el mismo amor que tiene para con Cristo. Ok, gracias. Ujú, con gusto. Colosenses 3:12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, por aquello. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
dice que, ¿cuáles son las dos palabras asociadas, verdad? Con los elegidos. ¿Cuáles son las dos palabras en Colosenses 3:12? Santos y amados, ¿verdad? Porque dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, las dos palabras relacionadas es santos y amados. En este último texto, amados, aquí traduce la palabra griega agapao. Esta palabra nunca se asocia en la Biblia con otras personas que no sean creyentes y elegidos. Muy interesante, ¿verdad? Y dice, existe en Efesios 1:6 alguna conexión entre el amor divino y la predestinación. ¿Alguien tiene Efesios 1 del 5 al 6? Efesios 1 del 5 al 6. No, no tengo. Perfecto, gracias. Como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Verdad? Del 5 al 6. Ajá. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos así como. Ajá. Entonces, ¿existe alguna conexión entre el amor divino y la predestinación? Según lo que acabamos de leer. Sí, ¿Verdad? sí, porque dice que decidió de antemano adoptarnos, o sea, desde la predestinación. Sí, él lo predestinó. Él predestinó a adoptar, ¿verdad? Por decirlo así, a ciertas personas para hacerlas suyas, para hacerlas su pueblo, para la alabanza de su gloria. Ven, yes. Entonces, Sí. aquí sería así. Y según el Evangelio de Juan, ¿verdad? Jesús vino a salvar únicamente a aquellos que el Padre le dio. Esto nos explica por qué murió y cuán poderoso es su sacrificio. De acuerdo a Juan 6:39, ¿a quién vino a salvar Jesús? Vamos a leer entonces Juan 6:39 y después Juan 18:9. Juan 6:39. Si alguien lo tiene, ¿verdad? Nos lo comparte, por favor. Sí. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Ok, excelente. ¿A quién vino a salvar Jesús, según este texto de Juan 6:39? A los que el Padre le dio. Jesús logró cumplir su propósito. Juan 18. Juan 19 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. ¿Logró cumplir su propósito? ¿Sí? Sí. Y Juan 17:9, ¿por quiénes oró Jesús y por quiénes no? Juan 17:9. Juan 17:9. Sí. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, ¿por quiénes oró? Por los que el Padre le dio, ¿verdad? Sí. ¿Y por quiénes no oró? Por el mundo, dicen. No. Ajá. Por el mundo. No oró por el mundo. Por el mundo, sí. Por tanto, con respecto a la eficacia del sacrificio de Cristo, Cristo vino para salvar a los que el Padre le dio solamente, y solo ellos son receptores de su obra de salvación.
esa es la eficacia del sacrificio de Cristo, digamos, por decirlo así, el campo de acción de ese sacrificio. No es un sacrificio general, sino que son los elegidos los que no se van a perder. Y Cristo ya lo cumplió, ¿verdad? Porque dice, de los que me diste, ninguno se perdió. A veces esa frase, bueno, ese texto se podría confundir y se podría pensar que fueron los 12 discípulos solamente, pero no, ¿verdad? Lo que Cristo han estado detrás de nosotros, ¿verdad? Todos estos años y de todas las que vienen después de nosotros. Es a lo que Cristo se refería. Entonces ahí es cuando hablamos del sí, pero todavía no. O sea, Cristo ya lo logró, pero aún no hemos llegado a ver esa gloria nosotros, ¿verdad? O esa manifestación hasta que el Señor nos lo permita. Pero de que ya se cumplió, de que Cristo ya venció, es un hecho, ¿verdad? Y de que su pueblo, dice, de todos los que me dicen, ninguno se va a perder, o no perdí ninguno. ¿Alguna duda, algún comentario con esta parte que acabamos de leer? De la redención particular de Cristo. Es muy interesante porque él habla en tiempo presente, dice, no perdí ninguno. Ajá. Aunque también es como decir, ya es una labor que realicé, pero es... Sí, es algo que ya sucedió y tiene ¿verdad? toda la razón. Sí, nos incluye a nosotros. ¿Alguien quiere leer la segunda evidencia, el sacerdocio de Jesús? Yo la leo. Gracias. Dice, segunda evidencia, el sacerdocio de Jesús. En esta segunda evidencia acerca de la eficacia del sacrificio de Cristo, estudiaremos el sacerdocio de Jesús por medio de Hebreos 9, 11, 15. Ok, entonces leamos, antes de continuar, leamos Hebreos del 11 al 15. Ok, ¿Qué nos dice Hebreos del 11 al 15? ya casi se lo leemos. Muchas gracias. Hebreos es un libro muy, muy hermoso. Sí. Hebreos 12. 11 al 15. 9, perdón. 9 del 11 al 15. Hebreos 9, del 11 al 15. Dice, pero estando ya presente Cristo como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Creo que el texto fue muy claro, ¿verdad? O nos dice, bueno, tiene una riqueza increíble y nos dice demasiadas cosas, pero creo que el mensaje es claro, ¿verdad? De la trascendencia del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ese valor que tiene y a quienes y quiénes son los receptores de ese sacrificio, ¿verdad? De esa bendición. Si gusta, continúa, hermano. Ok, el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía dos funciones, sacrificio e intercesión. El sacerdote intercedía únicamente por aquellos por quienes ofrecía el sacrificio y no por otros. Esto es cumplido en el ministerio de Cristo, quien es tanto el sacrificio como el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio.
Sí, por favor. De acuerdo con el versículo 13, me imagino que de Hebreos. Sí. ¿Por quién eran realizados los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Solamente por los judíos o por otras personas más? ¿Qué nos dice? ¿Por quiénes eran realizados los sacrificios en el Antiguo Testamento? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becera rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Ujú. Pero lo que nos dice, ¿quiénes realizaban ese tipo de sacrificios? Los sacerdotes. Correcto, sí. Ujú. Y eran judíos. Es correcto, sí, eran levitas, ¿verdad? Los del sacerdocio eran los levitas. Pero ellos, para poder realizar un sacrificio de esos, se tenían que purificar primero ellos. Después, hacer el sacrificio para la persona, ¿verdad? Que era particular y presentarlo como una ofrenda para el Señor. En cambio, Cristo llegó, pues, satisfizo esa ira y esa justicia de Dios y nos sirvió, ¿verdad? De sacrificio y de sacerdote para todos nosotros para aceptar esa purificación de nuestra carne, ¿verdad? De nuestra alma. Y si gusta, continúa, hermana. De acuerdo con el versículo 15, ¿quién recibe la promesa de la herencia eterna y por qué? Ajá, entonces, ¿quiénes reciben esa herencia? Y lo más importante, ¿por qué la reciben? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ujú. Los llamados reciben la promesa. Ajá, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque ahí decía que Interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. porque había una transgresión por el primer pacto. Ajá, porque Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Exacto. Ajá, Por tanto, la segunda evidencia de la redención particular de Cristo es el sacerdocio de Jesús. Él mismo se ofreció como sacrificio por sus elegidos e intercede por ellos delante del Padre. correcto. Por eso decimos que Dios nos ve por medio del cristal de Cristo, ¿verdad? No nos ve a nosotros, sino ve esa obra que Cristo ha hecho. Así es. Gloria a Dios. Ujú. Amén. Creo que en el capítulo 1 de Hebreos habla mucho sobre eso, ¿verdad? Sobre el sacerdocio de Cristo y esas diferencias. Por si gustan leerlo, para que quede claro también. Léelo ya. ¿Perdón? Léelo después. Sí, cuando tengan gusto, podemos leer eso de Hebreo. Ok. Entonces, esta segunda evidencia del sacerdocio de Jesús nos quedó claro. Sí, a mí sí. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que había un velo, ¿verdad? Muy grande que dividía, creo que era el lugar santísimo, en el que solo el sumo sacerdote podía llegar y entrar ahí. Eso hace referencia a la muerte de Cristo, ¿verdad? Cuando nos dice que Él rompió ese velo. O sea, ya nosotros podemos entrar ahí. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Porque Cristo lo hizo por nosotros. Y por medio de esa oración nosotros podemos acercarnos al Padre. Porque Jesús rompió eso, ¿verdad? Cumplió con la ley a su perfecta cabalidad y nos trajo santidad, ¿verdad? A nosotros nos trajo paz para con Dios, gracia y redención. Ahora continuamos con la tercera evidencia. Igual, si alguien quiere leerlo, Continúo. si gusta. Tercera evidencia, el alcance del sacrificio de Jesús. Para explicar la tercera evidencia bíblica de la eficacia del sacrificio de Cristo, haremos como texto de análisis Romanos 8, del 32 al 34. Entonces, vámonos a Romanos 8, del 32 al 34, antes de continuar. Leemos Romanos y después continuamos con las preguntas, ¿verdad? Que nos dice el folleto. Si gusta, leo. Por favor. El que dio testimonio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún,
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Volvamos al folleto. ¿Qué continuamos de ahí? Según estos versículos contesta, ¿es posible que alguien por quien Cristo murió sea condenado? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? No. El texto nos lo dice. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿No? Y dice, en el versículo 32, ¿qué hizo Dios para asegurarse de que los elegidos reciban todos los beneficios de la salvación? ¿Nos dio a su Hijo? Correcto. Versículo 33, ¿a quién justifica Dios? Dice, Dios es el que justifica a los escogidos. Ajá. En el versículo 33, ¿qué no acepta Dios contra los elegidos? Ujú. Que los acusen, Imagínense. ¿verdad? Sí, correcto. Ah, Versículo 34, ¿por qué los elegidos no son condenados? ¿quién es el condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y por qué entonces no podemos ser condenados? Porque Cristo está constantemente intercediendo por nosotros. Correcto, correctísimo. Si gusta, continúa, hermano. Ok, por tanto, la tercera evidencia bíblica de la eficacia del sacrificio de Cristo es la redención particular de Cristo de acuerdo con Romanos 8, 32, 34, la cual asegura que sus elegidos, aquellos por quienes Cristo murió, no pueden ser condenados. No podemos ser condenados. Es hermoso. Lo que Dice, sí, leemos el capítulo 8 Romanos completo antes de, porque esta lección como que se nos hizo cortita, ¿verdad? ok, todo el capítulo 8. Sí, sí, si gusta, un capítulo muy hermoso, tiene mucha riqueza. Dice, la vida en el Espíritu, Romanos 8.1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adoración como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, con el fin de que también seamos glorificados con Él.
Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues. ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos glorificó. Entonces, ¿qué diremos a estos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni de ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria al Señor. Considero que de este capítulo resume todo lo que hemos venido viendo en este discipulado. Y nos confirma, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho por nosotros, cómo somos tratados ahora y esa seguridad, ¿verdad? De nosotros como elegidos del Señor, como hijos suyos. Eso es lo más hermoso, que ahora el Señor nos considera sus hijos. Antes éramos enemigos y ahora somos sus hijos. Dice, de esta lección aprendemos, la cruz garantiza la salvación de los elegidos y de ellos solamente. Dios no acepta acusaciones en contra de los elegidos por quienes murió Cristo. Cristo hizo dos cosas para asegurar la salvación de los elegidos. Murió por ellos y vive para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote de los elegidos e intercede por ellos para que el Padre los preserve y para que ellos puedan estar con Él. El Padre ama a los elegidos con el mismo amor con el que ama a Jesús. Jesús murió para salvar a su gente, sus ovejas, su iglesia. Vamos a contestar el cuestionario final. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a marcar con una V lo que es ¿sí me escuchan? La afirmación verdadera y con F la que sea falsa. Sí, la escuchamos. Gracias. Es que estamos a veces quitando el sonido para no interrumpir. No, por mí pueden hablar cuando quieran, ¿verdad? Para que sea más interactiva la clase. Ya, pero sí, el capítulo 8 de Romanos es precioso, sencillamente es como una explicación para que los que todavía necesitamos reafirmar más el conocimiento nos quede más que claro. Es muy lindo, muy hermoso. Sí. Bueno, entonces el sacrificio de Cristo garantiza solamente la salvación de los elegidos y de ellos solamente. Sí, aunque suene duro. Correcto, ya lo dijo usted, aunque nos choque, es cierto.
¿Acepta Dios acusaciones en contra de los elegidos, ya que estos algunas veces tienen malos comportamientos? Falso. Falso. Inevitable. La justificación sea inevitable, o sea que Cristo murió, la justificación se va a dar, pase lo que pase. Verdadero. Verdadero. Cristo intercede por todo el mundo. Falso. 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 Dios ama a los elegidos de la misma forma en la que ama a Jesús. Verdadero. 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 6. A pesar de que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos, solo fue realizado con la intención de salvar a los elegidos. Verdadero. Verdadero. Correcto. Vamos a la parte de aplicación. ¿Has pensado en el amor que Dios tiene por usted al elegirte para salvación? Hemos pensado en ese amor que Dios tiene para elegirnos para salvación. La inmensidad de ese amor. Es Es que inimaginable. ¿Perdón? Es que para mí, Elida, levante la mano. No, que es un amor tan grande, tan perfecto, como él mismo nos dice en su palabra, ¿verdad? Ese amor eterno, que en nuestra mente humana, en nuestra capacidad humana, no podemos entender ese amor entender o llegar a la plenitud de ese amor tan requete grandísimo, sin límites. Ajá. O sea, nosotros como humanos, ¿verdad? Nuestro amor es tan imperfecto que yo digo, wow, el amor de Dios, que solo el hecho de saber que hemos sido predestinados, justificados, elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo, no hay palabras para tan gran amor. Es decir, que a través de sus hijos nos dio ese espíritu de adopción, por el cual hoy podemos clamar, ¿verdad? Ese Abba Padre. Y lo difícil que es, porque mucha gente cree el hecho de que la misericordia de Dios y que Dios murió por todos, por todo el mundo, que todos somos hijos y que todos van a ser salvos. Y es entender que no es así. Aunque choque y aunque sea duro y difícil de entender, no es así. Y es lo que a veces muchas personas chocan con uno por eso, por creer o estar en esa posición de que todos son hijos de Dios. Y no es así. Todos son creación, pero no todos llegan a ser hijos de Dios. Muy claro lo acaba de decir usted. Y sí, es muy chocante porque porque la tradición nos ha dicho eso, ¿verdad? Y muchas personas no sacan el rato, tal vez, para leer las escrituras y ver qué es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Exactamente. Es la ignorancia de la palabra de Dios, definitivamente. Sí, así que debemos dar gracias al Señor porque ha abierto nuestros ojos, ¿verdad? Y nos ha permitido en este caminar conocer personas que nos han ayudado a descubrirlo a Él, ¿verdad? Y nos han compartido su palabra y Amén. eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Cuando yo pienso en eso, como lo piensa usted, me siento tan agradecido que el Señor, ¿verdad? Lo mueva a uno a comprender estas cosas y lo transforme, ¿verdad? Porque si no, ¿qué sería de nosotros sin eso? Estaríamos tal vez como esos hermanos y hermanas que están van a ser salvos, pero no es así. ¿Alguien más que quiera compartir? Es interesante el asunto de que no todos son elegidos. Y queda el detalle en que tal vez
inclusive mucha persona se pueda sentir elegida y no serlo, Ujú. ¿verdad? Esto sí. Y mucha persona puede sentirse inclusive inmerecedora y que jamás, que como que él no, y tal vez sí serlo. Eso solo lo sabe el Señor. Eso lo sabe el Señor, sí. Pero eso nos llama a amarlo de la misma manera, sentirnos elegidos y a buscar agradarlo, no por comercialización de la situación, sino porque queremos agradar a aquel que nos ha amado tanto, Ya, independientemente del resultado. Sí. pues tiene toda la razón, así debemos sentirnos. Porque inmerecidos nos sentimos todos, pecadores somos todos, y la seguridad de ser elegidos, pues es lindo sentir que hay esa certeza, pero al final el único que lo sabe es el Padre. Pues bueno, sí, y cómo el Espíritu nos va transformando, ¿verdad? Como decía Pablo, que nuestro cuerpo puede estar en muerte, ¿verdad? Pero nuestro espíritu está en vida, porque el Padre da testimonio de eso por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos va dando la confirmación del pecado. A veces vemos cosas que decimos, no, esto no es así. Sabemos que debemos invertir nuestro tiempo en palabra, debemos invertir nuestro tiempo en dar testimonio y en esas buenas obras, ¿verdad? De salvación. Es lo hermoso también del Evangelio, que nos salva, nos libera, ¿verdad? Nos transforma para gloria del Señor y empezamos a comprender eso, que nuestra vida, que nuestro objetivo principal es ese, agradar al Señor, glorificarlo, honrarlo, ¿verdad? En lo que hacemos. Así es, amén. 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 No sé si hay alguna duda o algún comentario, ¿verdad? Si no, entonces para dejar la clase por acá y hacer la oración, ¿qué les parece? Todo muy claro, muy bonito hoy. Me alegra muchísimo a ustedes, muchísimas gracias. Elia, no sé si le gustaría hacer la oración de cierre. No sé por qué se me ocurrió que quisiera decir eso. Pablo, antes de terminar, es que me tocaron la puerta, entonces me quedé botado en la 6.4, Sí, en las respuestas del versículo 32 al 34, esas 4, para completarlas, por favor. claro. Entonces dice, ¿es posible que alguien porque en Cristo murió sea condenado? Ahí sería no. No, en donde dice, bueno, esa sí la tengo, de ahí para abajo. Ok, ¿qué hizo Dios para asegurarse de que los elegidos reciban la salvación? En el Ajá, de ahí versículo, en el 32, dice que entregó a su hijo. Ajá. ¿A quién justifica Dios? En el versículo 33, a los escogidos. Ajá. ¿Qué no acepta Dios en contra de los elegidos? Dice que acusaciones, ¿verdad? Acusaciones. Ajá. ¿Y por qué los elegidos no son condenados según el versículo 34? Porque Cristo murió por nosotros. Dice, porque Cristo es quien murió, el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros, porque Cristo murió por nosotros e intercede por nosotros. Listo, ahora sí. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, sí que hermana Elia, si gusta, nos dirige en oración, por favor. Amado Padre Celestial, Señor y Dios nuestro, santificado es tu nombre, Señor. Bendito tú eres. Gracias por ese inmenso amor. Señor, gracias porque tú nos amas con el mismo amor que tienes para con Cristo. Gracias por darnos a conocer esta verdad y por darnos el entendimiento para asimilarlo. Y Señor, independientemente de los resultados, es hermoso saber que tú nos amas y que estamos en este grupo de elegidos, Señor, por fe creemos que tu amor nos ha alcanzado, Señor, que somos parte de este grupo, Señor, que por favor podamos agradarte y vivir para honrarte, para alabarte, para bendecir tu santo nombre, para
para hacer aquellas obras para las cuales nos tienes aquí, Señor, predestinados con propósitos. Estamos aquí, Señor, estamos vivos porque tú tienes un propósito, Señor, y porque cada día tú nos das las fuerzas, tú nos permites seguir adelante, tú nos sostienes, tú nos das lo que necesitamos, no siempre lo que pedimos, sino lo que necesitamos, Señor. Gracias por esta certeza de que vamos caminando por donde tú quieres que caminemos, Señor. Pon, Señor, ángeles que tú envíes a ayudarnos, a protegernos a cada familia, a la iglesia, Señor, a los pastores, a todos, Señor. Ayúdanos a caminar en fe, a caminar juntos, a caminar unidos. Señor, ayúdanos, presérvanos del mal y de caer en tentación, Señor. Líbranos de ser un mal testimonio, líbranos de ser parte de ese mundo, Señor, que no tiene nada que ver. Pero sí, Señor, ayúdanos a hacer ese espejo, ese reflejo donde Cristo mismo se ha reflejado y que cada día seamos más como Él, Señor. Que podamos decir en el día que temo, que tu palabra venga a nuestras mentes, que fluya, Señor, que tu palabra sea viva en nuestras vidas y en nuestro caminar. Gracias por este curso y por los que vendrán, Señor. Gracias por lo que aprendemos, que de verdad habite en nuestro corazón, que se quede en nuestras mentes, que lo podamos poner por obra. Y bendícenos a cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermosa oración. Vemos. Muchas gracias por sacar el ratito, ¿verdad? Y compartir todos juntos. Digo, súper agradecido con ustedes y con todo lo que el Señor nos está enseñando. Y nosotros con usted, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Sí. Y Muchas espero que- gracias por la disposición. Igual a ustedes.